invitamos a aprender y recordar los principios fundamentales del cristianismo que todo católico debe saber. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo con el Catecismo Mayor de San Pío X en Catecismo en Casa. El Catecismo del último Papa Santo, San Pío X. Catecismo en Casa. En Convicción Radio. Gusto en saludarlos, amigos. Una vez más llega hasta ustedes, y yo lo hago con mucho gusto, este Catecismo en Casa. Este catecismo que ya nos va faltando poquito también, así como el otro programa de Apocalipsis. Entonces, bueno, empezamos de inmediato nuestro Catecismo en Casa. Del modo de confesarse. ¿Cómo os presentaréis al confesor? Me arrodillaré a los pies del confesor y diré: bendecidme, Padre, porque he pecado. ¿Y qué haréis mientras el confesor os da la bendición? Me inclinaré humildemente para recibir la bendición y haré la señal de la cruz. ¿Qué debe decirse después de hecha la señal de la cruz? Debe decirse: me confieso a Dios Todopoderoso, a la bienaventurada Virgen María, a todos los santos y a vos, Padre mío espiritual, porque he pecado. Y luego, ¿qué se dice? Luego se dice: me confesé en tal tiempo, por la gracia de Dios recibí la absolución, cumplí la penitencia y fui a comulgar. Y seguidamente se acusa uno de los pecados. Terminada la acusación de los pecados, ¿qué haréis? Diré: me acuso además de todos los pecados de la vida pasada, especialmente contra tal o tal virtud, por ejemplo, contra la pureza, contra el cuarto mandamiento, etc. Después de esta acusación, ¿qué diréis? Diré: de todos estos pecados y de los demás que no recuerdo, pido perdón a Dios de todo corazón, y a vos, Padre mío espiritual, penitencia y absolución. Hecha así la confesión de los pecados, ¿qué más hay que hacer? Hay que oír con respeto lo que nos diga el confesor y aceptar la penitencia con sincera voluntad de cumplirla, y mientras nos absuelve, renovar de corazón el acto de contrición. Recibida la absolución, ¿qué resta? Hay que dar gracias al Señor, cumplir luego la penitencia y poner en práctica los avisos del confesor. Con respecto a la absolución, ¿deben los confesores dar siempre la absolución a los que se confiesan? Solo deben dar la absolución a los que juzgan bien dispuestos para recibirla. ¿Y pueden los confesores diferir o negar alguna vez la absolución? No solo pueden, sino deben diferir o negar la absolución en ciertos casos, para no profanar el sacramento. ¿Cuáles son los penitentes que deben ponerse por mal dispuestos y a los que debe de ordinario negarse o diferir la absolución? Son principalmente estos:
Primero, los que no saben los misterios principales de nuestra fe o descuidan el aprender las otras cosas de la doctrina cristiana, que tienen obligación de saber conforme a su estado. Segundo, los que son gravemente descuidados en el examen de conciencia y no dan señales de dolor ni arrepentimiento. Tercero, los que no quieren restituir, pudiendo, la hacienda ajena o la fama que quitaron. Cuarto, los que no perdonan de corazón a sus enemigos. Quinto, los que no quieren poner en práctica los medios necesarios para enmendarse de sus malos hábitos. Sexto, los que no quieren dejar las ocasiones próximas de pecar. Y no es demasiado riguroso el confesor que dilata la absolución al penitente porque no le cree todavía bien dispuesto. No es demasiado riguroso, antes muy caritativo, portándose como un buen médico que tienta todos los remedios, por dolorosos y ásperos que sean, por salvar la vida del enfermo. Deberá desesperar y retirarse absolutamente de la confesión el pecador a quien se difiere o niega la absolución. No debe desesperar ni retirarse absolutamente de la confesión, sino que debe humillarse, reconocer su deplorable estado, aprovecharse de los buenos consejos que le da el confesor y de este modo ponerse lo más pronto posible en estado de merecer la absolución. ¿Qué ha de hacer el penitente en cuanto a la elección de confesor? El verdadero penitente ha de encomendarse a Dios para elegir un confesor piadoso, docto y prudente, ponerse luego en sus manos y sujetarse a él como a su juez y médico. De la satisfacción y penitencia. ¿Qué es la satisfacción? La satisfacción, que también se llama penitencia sacramental, es uno de los actos del penitente con que desagravia en alguna manera a la justicia de Dios por los pecados cometidos, ejecutando las obras que el confesor le impone. ¿Está obligado el penitente a aceptar la penitencia impuesta por el confesor? El penitente está obligado a aceptarla por el confesor, y si no puede cumplirla, ha de decirlo humildemente al mismo confesor y pedir que le dé otra. ¿Cuándo debe cumplirse la penitencia? Si el confesor no ha prescrito ningún tiempo, la penitencia debe cumplirse cuanto antes y procurar cumplirla en estado de gracia. ¿Cómo debe cumplirse la penitencia? Debe cumplirse enteramente y con devoción. ¿Y por qué en la confesión se impone alguna penitencia? Se impone alguna penitencia porque de ordinario, después de la absolución sacramental, que perdona la culpa y la pena eterna, queda una pena temporal que se ha de pagar en este mundo o en el purgatorio. ¿Por qué ha querido el Señor que en el sacramento del bautismo se perdonase toda la pena debida a los pecados y no así en el sacramento de la penitencia? Porque los pecados después del bautismo son harto más graves, como hechos con mayor conocimiento e ingratitud a los beneficios de Dios, y también para que la obligación de satisfacer por ellos sirva de freno para no recaer en el pecado. ¿Podemos satisfacer a Dios por nosotros mismos? Nosotros, por nosotros mismos, no podemos satisfacer a Dios, pero bien lo podemos hacer uniéndonos con Jesucristo, que con los méritos de su pasión y muerte
da valor a nuestras acciones. ¿Basta siempre la penitencia que impone el confesor para borrar la pena restante de vida por los pecados? No basta de ordinario para pagar la pena restante de vida por los pecados, por lo cual se ha de procurar suplirla con otras penitencias voluntarias. ¿Cuáles son las obras de penitencia? Las obras de penitencia pueden reducirse a 3 especies, que son oración, ayuno y limosna. ¿Qué se entiende por oración? Se entiende por oración todo género de ejercicios de piedad. ¿Y qué se entiende por ayuno? Se entiende toda clase de mortificación. ¿Y por limosna? Por limosna se entiende toda obra de misericordia espiritual y corporal. ¿Qué penitencia es más meritoria? ¿La que nos da el confesor o la que hacemos por propia elección? La penitencia que nos da el confesor es la más meritoria, porque siendo parte del sacramento, recibe mayor virtud de los méritos de la pasión de nuestro Señor. Van inmediatamente al cielo los que mueren después de recibida la absolución, pero antes de haber plenamente satisfecho a la justicia de Dios. No, Señor. Van al purgatorio para satisfacer allí a la justicia de Dios y purificarse enteramente. ¿Podemos aliviar en sus penas a las almas del purgatorio? Así es. Las podemos aliviar en sus penas con oraciones, limosnas, toda suerte de buenas obras, indulgencias y sobre todo con el santo sacrificio de la misa. Además de la penitencia, ¿qué otra cosa ha de hacer el penitente después de la confesión? Además de la penitencia, si ha perjudicado injustamente al prójimo en la hacienda o en la honra, o si le ha dado escándalo, debe lo más pronto posible restituirle la hacienda, reparar la honra y remediar el escándalo. ¿Y cómo puede remediarse el escándalo que se dio? Haciendo que cese la ocasión del escándalo y edificando con palabras y con el buen ejemplo a los que habíamos escandalizado. ¿De qué manera se deberá satisfacer al prójimo cuando recibió de nosotros alguna ofensa? Pidiéndole perdón o dándole cualquier otra reparación conveniente. ¿Qué frutos produce en nosotros una buena confesión? Una buena confesión, primero, nos perdona los pecados cometidos y nos da la gracia de Dios. Segundo, nos restituye la paz y la tranquilidad de la conciencia. Tercero, nos vuelve a abrir las puertas del paraíso y trueca la pena eterna del infierno en pena temporal. Cuarto, nos preserva de las recaídas y nos hace capaces del tesoro de las indulgencias. De las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Son la remisión de la pena temporal de vida por nuestros pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, remisión que otorga la Iglesia fuera del sacramento de la penitencia. ¿De quién ha recibido la Iglesia la facultad de conceder indulgencias? La Iglesia ha recibido de nuestro Señor Jesucristo la facultad de conceder indulgencias. ¿De qué manera la Iglesia nos perdona la pena temporal por medio de las indulgencias? Aplicándonos las satisfacciones sobreabundantes de Jesucristo, de María Santísima y de los santos, las cuales forman lo que se llama el tesoro de la Iglesia.
¿Quién tiene el poder de conceder indulgencias? Lo tiene únicamente el Papa en toda la Iglesia y el obispo en su diócesis, según la facultad que el Papa le otorgare. ¿De cuántas especies son las indulgencias? Las indulgencias son de dos especies: indulgencia plenaria e indulgencia parcial. ¿Cuál es la plenaria? Es aquella con que se perdona toda la pena temporal debida por nuestros pecados. Por esto, si uno muriese después de ganarla, iría derecho al cielo, libre totalmente de las penas del purgatorio. ¿Qué es indulgencia parcial? Es aquella con que se nos perdona solamente una parte de la pena temporal debida por nuestros pecados. ¿Qué pretende la Iglesia al conceder indulgencias? Pretende la Iglesia ayudar la incapacidad que tenemos de expiar en este mundo toda la pena temporal, haciendo que consigamos, por medio de obras de piedad y caridad cristiana, lo que en los primeros siglos procuraba se obtuviese con el rigor de los cánones penitenciales. ¿Qué se entiende por indulgencia de 40 o 100 días, o de 7 años y otras semejantes? Por indulgencia de 40 o 100 días, de 7 años, etc., se entiende la remisión de tanta pena temporal cuánta se descontaría con 40 o 100 días o con 7 años de la penitencia antiguamente establecida por la Iglesia. ¿Qué caso hemos de hacer de las indulgencias? Grandísimo caso hemos de hacer de las indulgencias, porque con ellas se satisface a la justicia de Dios y más presto y fácilmente se alcanza la posesión del cielo. ¿Qué se requiere para ganar las indulgencias? Se requiere, primero, estado de gracia, al menos en la última obra que se cumple, y pureza aún de las culpas veniales, cuya pena queremos se nos perdone. Segundo, cumplimiento de las obras que la Iglesia prescribe para ganar la indulgencia. Y tercero, intención de ganarla. ¿Puede aplicarse también las indulgencias a las almas del purgatorio? Sí, Señor. Las indulgencias pueden aplicarse también a las almas del purgatorio, siempre que el que las otorga declare que pueden aplicárseles. ¿Qué es jubileo? Jubileo, que ordinariamente se concede cada 25 años, es una indulgencia plenaria a la que van anexos muchos privilegios y particulares concesiones, como el poder obtener la absolución de algunos pecados reservados y de las censuras, y la conmutación de algunos votos. Capítulo 7, dedicado a la extrema unción. ¿Qué es el sacramento de la extrema unción, que se llama también santos óleos? Es un sacramento instituido para alivio espiritual y aún temporal de los enfermos, que están en peligro de muerte. ¿Qué efectos produce el sacramento de la extrema unción? Produce los siguientes efectos. Primero, aumenta la gracia santificante. Segundo, borra los pecados veniales y aún los mortales que el enfermo arrepentido no hubiere podido confesar. Tercero, quita aquella debilidad y desmayo para el bien que dura aún después de alcanzado el perdón de los pecados. Cuarto, da fuerzas para sufrir con paciencia la enfermedad, resistir las tentaciones y morir santamente. Quinto, ayuda a recobrar la salud del cuerpo si conviene a la del alma.
¿En qué tiempo se deben recibir los santos óleos? Deben recibirse cuando la enfermedad es peligrosa y después que el enfermo haya recibido, a ser posible, los sacramentos de la penitencia y Eucaristía. Y es mejor recibirlos cuando se conserva el sentido cabal y aún hay alguna esperanza de vida. ¿Y por qué es bueno recibir los santos óleos cuando está el sentido cabal y con alguna esperanza de vida? Porque recibiéndolos con mejor disposición puede ser mayor el fruto, y también porque, como este sacramento, ayudando a las fuerzas de la naturaleza, da la salud del cuerpo si conviene a la del alma, no ha de aguardarse a que el enfermo esté desahuciado. ¿Con qué disposiciones ha de recibirse la extrema unción? Las principales disposiciones para recibir la extrema unción son estar en gracia de Dios, confiar en la virtud del sacramento y en la divina misericordia, y resignarse en la voluntad del Señor. ¿Qué sentimientos ha de tener el enfermo a la vista del sacerdote? El enfermo ha de tener sentimientos de gratitud con Dios por habérselo enviado, y ha de recibir con gusto y pedir, si puede, por sí mismo los auxilios de nuestra santa religión. Capítulo 8 del Orden Sagrado. ¿Qué es el sacramento del orden sagrado? Es el sacramento que da la potestad de ejercitar los sagrados ministerios que miran al culto de Dios y a la salvación de las almas, e imprime en el alma de quien lo recibe el carácter de ministro de Dios. ¿Por qué se llama orden? Se llama orden porque consiste en varios grados, subordinado el uno al otro, de los cuales resulta la sagrada jerarquía. ¿Cuáles son esos grados? El supremo entre ellos es el episcopado, que encierra la plenitud del sacerdocio. Después sigue el presbiterado o sacerdocio simple, luego el diaconado, el subdiaconado y las órdenes que se llaman menores. ¿Instituyó nuestro Señor inmediatamente todos los grados del orden sagrado? Jesucristo instituyó inmediatamente los 2 grados superiores del orden sagrado, que son el episcopado y el sacerdocio simple. Por medio de los apóstoles instituyó luego el diaconado, del que se derivan las demás órdenes inferiores. ¿Cuándo instituyó Jesucristo el orden sacerdotal? En la última cena, al conferir a los apóstoles y a sus sucesores la potestad de consagrar la Santísima Eucaristía. Y el día de su resurrección confirió a los mismos el poder de perdonar y retener los pecados, constituyéndolos así los primeros sacerdotes de la nueva ley en toda la plenitud de su potestad. ¿Quién es el ministro de este sacramento? El ministro de este sacramento es solo el obispo. ¿Es pues grande la dignidad del sacerdocio cristiano? Es grandísima, con la doble potestad que le confirió Jesucristo sobre su cuerpo real y sobre su cuerpo místico, que es la Iglesia, y por la divina misión que le encomendó de guiar a todos los hombres a la vida eterna. ¿Es necesario en la Iglesia el sacerdocio católico? Es necesario en la Iglesia, porque sin él los fieles se verían privados del santo sacrificio de la misa y de la mayor parte de los sacramentos. No habría quien los adoctrinase en la fe
y serían como ovejas sin pastor, presas de los lobos. En una palabra, no existiría ya la iglesia tal como la fundó nuestro Señor Jesucristo. Luego, ¿el sacerdocio católico no faltará jamás en el mundo? El sacerdocio católico, no obstante la guerra que mueve contra él el infierno, durará hasta el fin de los siglos, porque Jesucristo ha prometido que las potestades del infierno no prevalecerán jamás contra su iglesia. ¿Es pecado despreciar a los sacerdotes? Es pecado gravísimo, porque el desprecio y las injurias que se arrojan contra los sacerdotes van a dar contra el mismo Jesucristo, que ha dicho a sus apóstoles: quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. ¿Qué fin ha de tener quien abraza el estado eclesiástico? El fin de quien abraza el estado eclesiástico ha de ser únicamente la gloria de Dios y la salvación de las almas. ¿Qué es necesario para entrar en el estado eclesiástico? Es necesaria ante todo la vocación divina. ¿Qué ha de hacerse para conocer si Dios llama a uno al estado eclesiástico? Primero, hay que rogar fervientemente al Señor que manifieste cuál es su voluntad. Segundo, hay que tomar consejo del propio obispo o de un sabio y prudente director. Tercero, hay que examinar con diligencia si se tiene la aptitud necesaria para los estudios, ministerios y obligaciones de ese estado. ¿Haría mal quien tomase el estado eclesiástico sin vocación divina? Quien tomase el estado eclesiástico sin vocación divina haría un grave mal y se expondría a peligro de perderse. ¿Hacen mal los padres que por motivos temporales inducen a sus hijos a abrazar sin vocación el estado eclesiástico? Cometen una culpa gravísima porque usurpan el derecho que Dios se ha reservado de escoger sus ministros y ponen a sus hijos en peligro de eterna condenación. ¿Cuáles son los deberes de los fieles respecto de los llamados a las órdenes sagradas? Los fieles deben, primero, dejar a sus hijos y subordinados en plena libertad de seguir la vocación de Dios. Segundo, rogar a Dios se digne proveer a su iglesia de buenos pastores y celosos ministros, para lo cual han sido instituidos los ayunos de las 4 témporas. Tercero, tener singular respeto a todos los que por las órdenes están consagrados al servicio de Dios. Bien, queridos amigos, este ha sido nuestro Catecismo en Casa por esta semana. Les invito cordialmente a la próxima para que sigamos ya en la parte final de nuestro Catecismo en Casa desde Convicción Radio. Adiós, mis amigos. Le invitamos a aprender y recordar los principios fundamentales del cristianismo que todo católico debe saber. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo con el Catecismo Mayor de San Pío X en Catecismo en Casa. El Catecismo del último Papa Santo, San Pío X.
catecismo en casa. En Convicción Radio.